¿Qué tal estáis? Los que hayáis visto el directo que tuve ayer con Hugo Rubio, recordaréis que uno de los temas de los que hablamos Hugo Rubio y yo fue de la historia y de que nos gustaría hacer un programa analizando si la historia que conocemos es real o no y cuál podría ser la historia real. Cuando acabamos el programa, Hugo y yo, cuando acabamos el directo, nos quedamos un rato charlando sobre este asunto y Hugo decía que se pondría a ello, pero y yo le reconocía y hablaba con él, decía que me parecía un tema complicadísimo de estudiar y desde luego no un tema que se pudiera hacer en un programa ni que él pudiera hacer en una semana, sino que podría llevar meses e incluso años, porque el análisis de lo que podría ser la historia real, si la historia que conocemos es real o no, me parece tremendamente complicado. A mí es un tema que en los últimos años me ha llamado mucho la atención. He estado muy interesado en leer temas sobre Fomenko, sobre Tartaria, sobre la Antártida, sobre miles de cosas que no hay tiempo material casi para leerlo, o para estudiarlo, mejor dicho. Bueno, pues hoy de repente, buscando información, yo todos los días me dedico a buscar información para publicar en el canal de Telegram o en el Diestro TV o en el diestro.info. Como os imaginaréis, hago eso todos los días, busco información, procuro leer todo lo que me pasa, todo lo que me voy encontrando, por ver si puede resultar interesante y por ver si me llama la atención. Y casualmente, hoy, justo al día siguiente de haber tenido el directo ese con Hugo Rubio, me he encontrado con un artículo y con dos enlaces tremendamente interesantes. Yo los he leído ya, y lo que pasa es que, bueno, no puedo sacar conclusiones ni nada porque todavía no lo he asimilado y no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Pero sí que quería compartir esa lectura con vosotros porque me parece tremendamente interesante, aunque lo único que puedo compartir es lectura y no opinión, porque ya os digo, es un tema muy complicado, para mí por lo menos, muy novedoso para mí y habla de una serie de temas que yo desconozco y no podría sacar ni siquiera una opinión, pero sí que quería compartirlo con vosotros para ver si vosotros, a través de vuestros comentarios y tal, correos electrónicos a esdiestro3@gmail.com, podríais hacer algún tipo de análisis, alguien que esté más metido en el asunto. Yo dejaré los enlaces, todos los enlaces los dejaré en observaciones, a ver si tenéis algún comentario sobre el asunto o simplemente os parece una chorrada, que también puede ser. Pero a mí, como lectura, incluso diríamos, como lectura de algo ficticio, digamos, como si fuera una novela, me parece muy interesante, desde luego. Y ya os digo, más interesante todavía porque llevo buscando información sobre este asunto desde hace bastante tiempo. No me ha dado tiempo a ver el grueso de esa información, pero sí que me interesa. Es como, yo qué sé, como a cualquiera le puede interesar, yo qué sé, leer sobre plantas o leer sobre alimentos o leer sobre medicinas o leer sobre lo que sea. A mí me interesa bastante este asunto, pues más como hobby, como pasatiempo, en los pocos ratos de ocio que tengo, que como otra cosa. Pero este sí que quería compartirlo con vosotros porque me resulta interesante. Ya digo que no puedo sacar ni conclusiones, ni puedo dar una opinión personal, ni nada, porque no la tengo. No tengo capacidad para darla directamente. Lo hago a modo de, yo qué sé, de pasatiempo, digámosle. Se titula Nunca existieron la antigua Roma y Egipto. La antigua Grecia nunca fue y ahora se está descubriendo. La antigua Roma y Egipto también eran ficciones.
Los avances en astronomía, antropología, arqueología y egiptología tienden a apoyar las siguientes tesis basadas principalmente en traducciones de escritos sumerios. El conocimiento de la existencia del Dios único que debe haber creado a los fundadores de Anunnaki, junto con la comprensión de que la vida no abarca más que un mero plano material de existencia en el que ahora nos encontramos, está todo orquestado y protegido de manera encubierta por las sociedades secretas. La explicación sumeria del origen y la creación del hombre es extremadamente fascinante. A mí me resulta fascinante todo eso, esa es la verdad. Se mire por donde se mire, es mucho más racional y apropiado que muchas de las teorías científicas conocidas hoy y en el pasado. En cualquier caso, la humanidad existe en soledad en el universo. La arquitectura mundial para la extracción de energía electromagnética proviene enteramente de la alta civilización tartaria aria. Se caracteriza por el uso de vanos arqueados, columnas, cúpulas y torres, además de detalles como los rosetones y los mocárabes, todos los elementos decorativos arquitectónicos tridimensionales con símbolos de la vibración de la energía electromagnética que actúa sobre las moléculas y cambia el comportamiento de las células. En nuestro pasado reciente, estas ondas se han utilizado para curar, levitar, transportar y crear sentimientos de armonía y euforia. Recuerde que todas las pirámides, teatros y coliseos tenían canales de agua debajo de ellos, lo que indicaba hacia dónde se dirigía la energía del sonido. Los fuertes estelares parecen haber sido diseñados para crear microcúpulas que protejan a los habitantes y resuenen en armonía. Después de descubrir que la antigua Grecia nunca existió, ahora se está descubriendo que la antigua Roma y Egipto también fueron inventados. Y lo más probable es que todo lo demás que aprendas y leas sobre la historia sea una gran mentira. Se podría pensar que un imperio tan grande y poderoso se mencionaría muchas veces en la Biblia, al igual que el imperio macedonio que se menciona 39 veces en la Biblia. Pero sorprendentemente la única mención de Roma proviene de Timoteo, Hechos y Romanos, que fácilmente podría haberse agregado recientemente. No solo eso, sino que el antiguo imperio romano no se menciona en la Biblia, ni aparece en alguno de los llamados mapas de antiguos falsos. En el mapa de la Europa antigua de Ortelius de 1595 no hay imperio romano y no olvidemos que el año 1595 también está equivocado, pero en la frontera de la Galia están Escitia y Sármata. ¿Realmente el cartógrafo pasó por alto un enorme imperio romano o nunca hubo un imperio romano para dibujar en el mapa? Incluso en los mapas falsos de la llamada Europa antigua crearon una doble falsificación y, como dice el refrán, las mentiras tienen las patas muy cortas. Las inconsistencias también conducen al símbolo principal de Roma, la estatua del lobo capitolino, una escultura de bronce que representa una escena de la leyenda de la fundación de Roma. La escultura muestra a una loba amamantando a los míticos gemelos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Fue mencionado y descrito por Plinio y Cicerón en el siglo I. Durante la restauración 2006 se descubrió que la estatua fue creada en los siglos XI-XII, lo que significa que no fue creada el 21 de abril del año 753 a.C., cuando supuestamente se fundó Roma, sino en los siglos XI y XII, 1753 años después. ¿Cómo pudieron Plinio y Cicerón haber visto esta estatua del lobo capitalino en el siglo I si la estatua fue hecha en el siglo XI o XII? La respuesta es que tampoco son correctas las fechas de la estatua, ya que la antigua Roma nunca existió. Otro detalle interesante es que la estatua fue trasladada por orden del Papa Sixto VI en el siglo XV. Esto significa que desde la supuesta fundación de Roma el 21 de abril del año 753 a.C., la estatua apareció inesperadamente en el siglo XV durante la Edad Media. ¿Hubo un imperio romano como lo pintan? Nada en Roma tiene sentido cuando realmente comienzas a acabar. Cuando la historia ha sido falsificada utilizando la inteligencia artificial, siempre han quedado pistas inadvertidas que las máquinas de inteligencia artificial no podrían haber visto y contabilizado, pero solo un investigador de la historia verdadera es capaz de detectarlas y juntar las piezas del rompecabezas para revelar la verdad. Conclusión. El antiguo imperio romano nunca existió, nunca hubo guerras antiguas entre el imperio macedonio y el imperio romano. El antiguo imperio romano se inventó en el siglo XX y se agregaron 6.476 años inexistentes a la historia
para compensar la enorme brecha histórica. No hay imperio romano en el mapa de la antigua Europa de Ortelius. Aquí dan una referencia de Facebook que veremos después. Antiguo Egipto impreso por impresoras láser en el siglo XX. Peor aún, la arqueología es falsa, como lo es la historia, mientras que la arqueología y la historia van de la mano, y si la historia es falsa, también es necesario falsificar la arqueología, porque la historia falsa y la arqueología verdadera se contradicen y no son compatibles. Aquí hay un enlace a Facebook que también veremos después. Cuando ves un templo como este en Egipto, lo único que es real en la foto son los escalones fusionados en el pasillo. Todo lo demás ha sido modificado y alterado, más o menos para cambiar su apariencia original y adaptarse a la falsa narrativa del llamado Antiguo Egipto. Esta era una práctica común, no solo en Egipto con los templos y las esfinges, sino con todo lo demás en todo el mundo para crear un mundo completamente nuevo de realidad virtual e historias falsas, para cortarnos de nuestras verdaderas raíces de origen. El llamado Antiguo Egipto es falso, al igual que el llamado Faro egipcio, y lo que vemos en la pared en esta foto no es la imagen original, sino que se modificó en el siglo XX después del gran reinicio, cuando ocurrió el cambio de poder en la Tierra y se inició el nuevo orden mundial. Este llamado templo egipcio de la foto fue originalmente una instalación de molienda, tamizado y almacenamiento de granos. Fue alterado, falsificado y recreado a partir de las antiguas instalaciones de las que se hicieron cargo y lo hicieron parecer antiguo, entre comillas, viendo lo antiguo. Todo era una instalación de molienda, tamizado y almacenamiento de granos. Los jeroglíficos del Antiguo Egipto son criptografía impresa con láser del siglo XX para historias inventadas e inexistentes, diseñadas para crear la antigua civilización egipcia, recreando molinos de grano, tamices e instalaciones de almacenamiento como este de la foto y convirtiéndolas en templos del Antiguo Egipto. La foto muestra lo que se cree que es la inscripción de la estela de la hambruna supuestamente escrita en jeroglíficos egipcios en la isla del Sahel en el Nilo, cerca de Asuán, en Egipto, que habla de un periodo de 7 años de sequía y hambruna durante el reinado del faraón Zoser de la tercera dinastía. El enlace del vídeo a continuación muestra cómo Antiguo Egipto se imprimió en Fakery utilizando criptografía de impresora láser de tecnología oculta robada del viejo mundo. La criptografía es la ciencia de cifrar y descifrar códigos alfabéticos o códigos y alfabetos donde las computadoras cuánticas pueden hacer millones de combinaciones en cuestión de segundos. Los jeroglíficos no se inventaron en el llamado Antiguo Egipto, porque el Antiguo Egipto nunca existió. Los jeroglíficos fueron inventados en la región mesopotámica en el periodo comprendido entre 1700 y 1802 después de Cristo, para las necesidades de los clones recién creados de Sumeria, Acadio, Babilonia, Asiria y Persia. Los jeroglíficos o pictogramas eran la única forma escrita de lenguaje que los clones podían entender, ya que eran una raza de clones que habían sido tomados de una máquina incubadora cuando eran machos adultos. ¿Recordáis Un Mundo Feliz de Huxley? Su forma escrita de comunicación era un pictograma jeroglífico, eran pictogramas jeroglíficos porque su cognición intelectual y mental del cerebro estaba al nivel de un bebé recién nacido y solo podían reconocer imágenes. Los jeroglíficos son parte de un sistema de escritura de imágenes llamados jeroglíficos. Cuando comenzó la escritura de imágenes, las imágenes representaban el objeto real que estaban representando. A esto se les llamaba pictografías. Por ejemplo, una imagen de un sol en una escena familiar significaba que el sol era parte de la escena. La llamada escritura cuneiforme, un sistema de escritura logosilábico, supuestamente desarrollado por los antiguos sumerios de Mesopotamia, fue en realidad inventado y codificado en el siglo XX por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, bajo el título de Diccionario Asirio de Chicago, o CAD para abreviar. Más sobre esto en mis próximas publicaciones. Conclusión: el Antiguo Egipto nunca existió y los llamados faraones egipcios se inventaron en el siglo XX. Dice que aquí ha sido hecho en coautoría con Georgi Sepentulevsk. Para que conste, nuestra liberación solo puede lograrse si la turba despierta y se levanta para protestar contra, entre otras cosas, la información falsa y las innecesarias y peligrosas banderillas. Todo diseñado para destruir al 90% de la población, o que la cábala está paralizada por un despertar masivo,
B, el colapso del sistema monetario o eliminado por intervención alienígena. Bueno, esto yo lo desconozco. Recuerde esto y no caiga en la tentación de seguir otras supuestas soluciones, porque no hay ninguna. Aquí viene un libro electrónico que está en inglés y un PDF. Todo esto lo voy a compartir con vosotros, ¿vale? Para que lo leáis igual que lo he leído yo, porque me parece una información bastante interesante. Ya os digo, para creer o no creer, que cada uno saque sus propias conclusiones sobre ello. Se puede creer o se puede no creer o se puede investigar sobre ello. Yo poco a poco estoy intentando hacerlo porque me interesa, pero lo hago en el poco tiempo libre que tengo, que la verdad no es mucho. Después os he dicho que enlazaba con dos publicaciones de Facebook. Vamos a leer la primera, la de George Benelin, del 26 de mayo. En el mapa de la Europa antigua desde 1595, desde Ortelius, no hay imperio romano, pero en la frontera de Gaulia están Escitia y Sarmatia. ¿Realmente el cartógrafo se perdió un gran imperio? Las inconsistencias también llevan al símbolo principal de Roma, la estatua del lobo del Capitolio, que Plinio y Cicerón parecen difíciles de describir en el siglo I. Durante la restauración en 2006 resultó que la estatua fue creada entre los siglos XI y XII. Si las estatuas antiguas fueron creadas por partes y soldadas, entonces el lobo fue lanzado inmediatamente y entero, lo cual no solo fue posible durante la Edad Media. Nueva construcción. Otro detalle, tened en cuenta que esto está traducido del inglés y que habrá cosas que no estén bien traducidas. Otro detalle interesante es que la estatua fue movida por orden del Papa Sixto IV en el siglo XV, es decir, desde la fundación de Roma, la estatua inesperadamente salió en la Edad Media, incluso por orden personal del Vaticano. Nos mantendremos éticamente en silencio sobre el amor del Papa por la injerencia en la historia y falsificación. ¿Hubo un imperio romano como lo representan? Y el contorno amarillo no es la tierra de los tracios, y aquí está el mapa ampliado, que os repito, también os dejaré el enlace para que cada uno lo estudie y saque sus propias conclusiones. Más cosas. Por aquí el otro enlace de Facebook que me faltaba de leer con vosotros, que es el que colabora, enlace de Facebook de quien colabora en este artículo. Georgi Sepentulevsky. Primeramente, 1712 años no salientes fueron añadidos a la historia. Parte cuarto. Antes de empezar con la breve lista de los últimos 1000 años de cronología verdadera en la línea de tiempo, primero presentaré cómo añadieron 1712 años inexistentes a la cronología de la historia real. Todos los libros de historia que existen en el sistema educativo están escritos por inteligencia artificial en el siglo XIX después de Cristo en el Instituto Alemán Nórdico. Crearos con esta referencia para que busquéis información. Por lo que todo desde 1900 después de Cristo y de vuelta a la historia, no hay un solo documento original, manuscrito o libro. Primero añadieron 1712 años no existentes a la cronología de la línea de tiempo. Descubrí acerca de este instituto germano-nórdico del historiador, científico, investigador y publicista macedonio llamado Dr. Petar Popovsky. Apuntaos, lo tendréis los enlaces. Cuando su investigación a fondo de la historia mundial encontró muchas inconsistencias de la historia falsa, Instituto Nórdico Alemán, y promovido y escrito sobre ella. En primer lugar, 1152 años inexistentes se añadieron a la verdadera cronología de la historia entre los años 1 a.C., 1152 antes, bueno, dije AD, no sé a qué se refiere, 1152 AD. Anatoly Fomenko descubrió 1152 años inexistentes añadidos a la historia desde el momento en que Jesús nació hasta 1152 después de Cristo. Una persona con el nombre de Joseph Scaliger, que era un monje jesuita francés que creó lo que conocemos como Cero, el nacimiento de Cristo, y 33 años después de Cristo fue crucificado. Y eso establece la línea de tiempo que todavía seguimos hasta el día de hoy. Así que todo el mundo mira a Cero y vuelve atrás, pero en realidad este científico y un matemático de Rusia llamado Fomenko ha escrito 7 volúmenes sobre esto y había pasado 27 años estudiando este problema con la historia.
Fomenko demostró a través del uso de la astronomía y la ciencia forense astronómica que 1152 años inexistentes fueron añadidos a la cronología de la historia. De acuerdo con la estrella de Belén, donde estaba en el cielo en ese momento, él podía hacer ingeniería inversa con un algoritmo y con el software que desarrolló usó el mismo conocimiento de hoy en día para realmente datar y calcular que en el punto lo que sabemos de cero en realidad fue en 1152. Fue en 1152 cuando la estrella de Belén estaba en la ubicación específica en el cielo. Segundo, otros 263 años inexistentes se añadieron a la verdadera cronología de la historia, llevándola de vuelta al 796 después de Cristo. El doctor Hans Ulrich Niemitz escribió entre 1152 después de Cristo y 1500. Historiadores cuentan aproximadamente 263 años de más en su cronología. En tercer lugar, otros 297 años inexistentes se añadieron a esta verdadera cronología de la historia entre el periodo de 1500 AD a 1900 AD con el fin de crear la llamada Edad Media Temprana, que en realidad nunca existió. Según el historiador alemán Heribert Illig, el calendario gregoriano es una mentira y un pedazo de 297 años de la Edad Media fue completamente inventado. En 1991, Heribert Illig afirma que hubo conspiración en el tiempo por 3 gobernantes del mundo que se hundieron y cambiaron el calendario añadiéndole 297 años inexistentes. Heribert Illig afirma además que el trío alteró los documentos existentes y creó eventos históricos fraudulentos y personas con el fin de respaldarse a sí mismos. Afirma que el falso emperador del Sacro Imperio Romano, Carlomagno, no era de hecho un verdadero gobernante, sino simplemente una leyenda del tipo Rey Arturo. Explica que a través de toda esta manipulación y falsificación, 297 años adicionales fueron añadidos a la historia. Heribert Illig dice que un sistema inadecuado de datar artefactos medievales, así como una excesiva dependencia en la historia escrita, son los culpables. De acuerdo con su investigación, los años entre 614 y 911 después de Cristo no suman del todo. Los años previos a 614 estuvieron llenos de acontecimientos históricamente significativos, al igual que los años posteriores al 911. Sin embargo, afirma que los del medio eran inusualmente aburridos. Heribert Illig no estaba solo con esta reclamación. El doctor Hans Ulrich Niemitz publicó un artículo en 1995 titulado ¿Existió realmente la Edad Media Temprana? El doctor Hans Ulrich Niemitz concluyó que la Edad Media Temprana nunca existió, pero es una fabricación ficticia de eventos y personas para llenar este periodo de 297 años inexistente. Jesucristo nació en 1712. Cuando todos estos 1712 años inexistentes son quitados, es lógico concluir que Jesucristo nació en 1712, hace solo 312 años desde hoy en 2024. Fomenko pensó que Jesús había nacido en 1151 porque no tomó en consideración otros 560 años inexistentes añadidos a la cronología de la historia que Niemitz e Illig descubrieron. Han estropeado tanto la historia y su cronología que incluso hoy en día los funcionarios religiosos están a cuello con desacuerdos. Están cuello a cuello con desacuerdos porque no hay un solo documento original histórico que tenga más de 200 años para que nadie lo lea y consulte. Sería bueno mencionar aquí que antes de la creación de la cronología tradicional había alrededor de 200 fechas que querían adaptar la historia al concepto bíblico. La diferencia de edad fue realmente impresionante. El periodo desde la creación hasta Jesucristo estuvo en el intervalo entre 3.483 y 6.984 años, más de 3.500 años de diferencia. Lo que hicieron fue que tomaron nombres y eventos de la verdadera historia macedonia del Viejo Mundo e inventaron un montón de historias de ficción que nunca existieron para crear narrativas falsas de eventos y nombres, y lo publicaron en millones de libros de historia falsos que el sistema educativo del nuevo orden mundial está usando para enseñar a las masas hoy. Por lo tanto, no hay un solo libro original en existencia hoy que tenga más de 200 años y cada libro público en existencia es una historia de ficción escrita por inteligencia artificial en el Instituto Alemán Nórdico, que fue cerrado en 2012 después de haber fabricado cada asignatura que aprendemos en la escuela y universidades de todo el mundo. Fijaos, 200 años es de lo que hablábamos ayer.
Hugo Rubio. El robot de inteligencia artificial utiliza algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, NLP, y modelos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos, incluyendo textos, artículos y documentos. A través de este análisis, el escritor de inteligencia artificial aprende los patrones, la sintaxis y el contexto del lenguaje humano y escribe lo que has pedido escribir. Extendieron la historia primero por 1712 años, copiando la historia de país a país, cambiaron los nombres y fechas de lugares y personajes, pero usaron la misma historia con algunos detalles cambiados aquí y allá, ya que diferentes naciones y eventos inexistentes estaban siendo creados artificialmente. Así que la verdadera historia se esconde en patrones codificados en los libros que la inteligencia artificial fue instruido para escribir. Y cuando leen estos libros hoy en día pueden consultar las pautas codificadas para descodificarlo mediante el procedimiento a través de un ordenador. Y el ordenador escribirá para ellos la verdadera historia del mundo, que para el lector ordinario que no tiene acceso a esta tecnología de software para decodificar tendrá narrativa falsa y diferente comprensión. Se trata de juegos de palabras. La verdadera historia se esconde al descubierto en los libros justo delante de ti, pero necesitas saber cómo descodificarla para poder entenderla correctamente. Recuerde lo que Terence Kemp McKenna, un etnobotánico y místico estadounidense, dijo sobre palabras. El verdadero secreto de la magia es que el mundo está hecho de palabras y que si conoces las palabras de las que está hecho el mundo, puedes descubrir los misterios del mundo. Bueno, repito, me ha parecido interesante compartir esto con vosotros porque es un interés personal que yo tengo en estudiar, informarme sobre estas cosas porque me llama mucho la atención. Ni digo, ni afirmo, ni desmiento, ni niego, ni quiero decir nada. Es una lectura. No hay una opinión personal al respecto. Hay dudas nada más y ante las dudas, pues hay lectura. Lo que pasa es que ayer, curiosamente, coincide con que ayer, curiosamente, Hugo y Rubio y yo estuvimos hablando de esto un pequeño ratito en el directo y después un rato más grande cuando se acabó el directo acerca de la historia. Y cuando hablábamos de esto, para quien a lo mejor no supiera de qué estábamos hablando, nos referíamos a este tipo de información. ¿Que se puede querer o no se puede querer? No digo nada, porque no tengo el conocimiento suficiente para negar, ni para afirmar, ni para desmentir. Pero ahí está la información para quien la quiera tomar. Repito, en los comentarios o en la descripción del vídeo encontraréis todos los enlaces.